noche. Capítulo 12. Después de que se repartieron a la tropa y oficialidad las raciones de carne y harina del pobre rancho, hubo en el campamento situado en una alta meseta, desde cuyos bordes podrían dominarse fácilmente todos los alrededores, una gran calma sorda que encubría la excitación de los ánimos, a la expectativa de la batalla. Se hablaba quedo y se conversaba poco. Los rostros pálidos por la fatiga y el escaso alimento miraban con ojos inquietos el horizonte limitado por las rocas y los pinos. El general Rangel, en persona, que era el primer jefe, pues Márquez había regresado a Guerrero antes de llegar a la generala, ordenó y vigiló el servicio de avanzadas. A las 8 de la noche se apagaron las fogatas y reinó el más profundo silencio. Solamente allá a lo lejos una gran luminaria lanzaba fantásticamente resplandores rojizos. De allí partía un incesante murmullo. Era el cuartel general. Se conoce que cenan y que aún beben algo, decía Castorena, sentado a lo turco, con su carabina a un lado a otros oficiales tendidos sobre la hierba. Pero tú, ya cenaste, lo que te preocupa es beber. Borrachón, contestó el teniente Torrea, que procuraba colocar cómodamente su cabeza en una almohada de piedra. A mí sí, de veras me preocupa beber. Algo diera por un trago de agua, dijo Miguel, al cual la carne asada, único alimento que probaba hacía 2 días, le producía una sed insaciable, y más cuando había escaseado tanto ese día el agua. Yo diera un poco más por un trago de sotol, hasta un verso, agregó Castorena. Hombre, a ver si ahora puede hacer versos el poeta, dijo Torrea ya acostado. Mañana los haremos todos cuando nos chamusquen los tomoches. Un silencio helado siguió a esta conversación que en un ángulo del campamento tenían los oficiales francos después de una frugal cena de carne asada. Charlaban lentamente, esperando la hora del rondín. Bueno, y por fin, ¿cómo entraremos?, preguntó Miguel. ¿Cuál es el plan? ¿Vendrá el coronel Torres o es una papa nada más? Creo, explicó el capitán Servín, que la primera columna bajará por el cordón, mientras nosotros entramos por el camino real y el coronel Torres ataca por el otro lado. El Oskis va a hacer primero pedazos la iglesia, y ahora verán cómo salen las mujeres y se vuelven bola y... Sí, cuestión cuando menos de un par de horas. Ya los veremos. Al fin, siquiera que comamos gallina al mediodía. Oh, quién sabe, muchachos. No sea que... Pero, ¿y qué, mi capitán? Si nos matan, siquiera comamos bien antes. En aquel momento, entre la sombra, avanzó envuelto en su capote el capitán primero de la segunda compañía, quien con voz firme y serena los saludó dándoles las buenas noches. Charló, animándoles con su conversación, y les recordó que eran oficiales salidos del colegio militar, que tenían que demostrar que también sabían estudiar como batirse. Hasta mañana, señores. Mucho cuidado. Voy a dar una vuelta. Muy bien hechitos esos rondines, ¿eh? Se alejó con pasos mesurados, alta como siempre su pequeña cabeza, mirando a todos lados con suma escrupulosidad. Era el capitán Eduardo Molina. Todos en el fondo lo querían por su buen corazón, siempre dispuesto a salvar de cualquier apuro a sus oficiales. Pero era muy severo, y por esto solían sus inferiores motejarle. Y como cuando daba la academia a estos, se complacía en explicar toda clase de combates a fuego o bayoneta. Le llamaban Napoleoncito, porque como el grande era bajo de cuerpo y amaba la guerra. Era un esclavo del deber y un leal amigo. Ya veremos mañana de qué cuero salen más correas, dijo el poetastro, y como nadie le contestó, fastidiado y sin sueño, se puso de pie con el propósito de ver si echaba a la sierra a algún oficial del Estado Mayor. A las 4 de la madrugada del día siguiente, 20 de octubre, se hizo levantar a la tropa en silencio. En la sierra,
A esa hora y en esa época del año, la oscuridad es profunda y el frío intenso. Los sargentos primeros de las compañías no pasaron lista, sino contaron simplemente las hileras. Los puestos avanzados se incorporaron a su fuerza. Llevaban los soldados puestos sus capotes y sobre ellos cruzadas sus cananas y las bolsas de combate. Media hora estuvieron todos en pie, impacientes, esperando la hora de marcha. Media hora y sin que el sol asomase tras las agudas copas de los pinos que limitaban la meseta del campamento. El general recorrió varias veces las columnas hasta que al fin los nacionales se desprendieron entre las sombras para formar los exploradores de la vanguardia. Un oficial de Estado Mayor previno a los jefes que se iba a principiar la marcha. Los oficiales montaron en sus caballos y ocuparon sus puestos. Hubo un murmullo de voces y choque de cascos contra las piedras. De repente se empezó a marchar a través de la sombra espesa, bajo un cielo negro constelado de brillantísimas estrellas. Al principio fue penosísimo, casi pavoroso el descenso. La tropa creía encontrar en lo bajo de la plataforma por la que descendía el pueblo de Tomochic y creía batirse allí en plenas tinieblas. Bajaban lentamente hacia un valle que no parecía tener fondo. Bajaban tropezando y se oía el ruido metálico de los cañones de los fusiles chocando con las ánforas. Los caballos de los oficiales resoplaban y sus cascos hacían saltar chispas contra la roca dura. Al fin llegaron a un terreno plano por el cual siguieron, oblicuando ligeramente a la izquierda, atravesaron un arroyo casi seco, y cuando la columna remontaba otro cerro, blanqueóse el cielo y palidecieron las estrellas, y al encontrarse después de hora y media en la nueva cima, la aurora esplendía anaranjada y roja tras los picachos de los cerros que a su espalda dejaban. Entonces los oficiales echaron pie a tierra, dejando los caballos a soldados de seguridad pública. ¿A qué horas llegaban? ¿Dónde estaba Tomochic? Después de descender, iba a principiar el ascenso a otro cerro, mas repentinamente la columna se detuvo. Después hubo una evolución que equivalía a contramarchar, y la fuerza se dirigió sobre su flanco derecho. Mas como por allí las rocas se alzaban cortadas a pico, se hizo más a la derecha y se remontó el mismo cerro por el cual habían descendido. ¡Con un caramba!, gritó Castorena. ¡Estamos jugando! No, mi capitán, habrán equivocado el camino. Y se continuó la marcha. El sol empezó a calentar y el cansancio hizo cojear a algunos soldados a causa de que el terreno se hacía asperísimo y se marchaba en la viva roca. No había ni un solo árbol. ¡Entren! ¡Entren!, gritaban como siempre los oficiales, aun cuando ya ellos iban jadeantes. Mercado, que iba en la primera columna, cerca de una sección del 11º, sentía una fatiga atroz. De repente, vio correr en diferentes direcciones a los nacionales. La vanguardia se replegó a la columna. En aquel momento se escuchó lejano, muy lejano a través de las montañas, el toque de atención, parte y rancho. La contraseña de la columna del coronel Torres que venía por el camino de Pinos Altos y que debía estar frente a Tomochic al par que la fuerza del general Rangel. A toda carrera siguió luego la columna hasta llegar a un claro en el monte. Se escuchó un rumor lejano, algo como un desgranamiento traqueteante. ¡El coronel Torres se está batiendo ya! ¡Muchachos, nos quedamos sin tajada!, gritó un oficial del 11º batallón. A cada momento, el tiroteo se acentuaba más y más. Algunos soldados se aproximaron al borde de unas rocas entre las que había pinos y arbustos pequeños. En las lejanías del horizonte se veía el extremo de un valle, vasto como un colosal anfiteatro. ¡Allí está! ¡Allí está!, murmuraron señalando con el dedo un punto lejano algunos soldados. Se acercaron otros al borde de la cuesta, pero los oficiales les obligaron a volver a sus puestos. Los artilleros llegaron a aquel lugar
y mientras descargaban de las mulas el cañón, el teniente Méndez bajó por una pendiente abrupta con el objeto de dominar el valle, y con su carabina hizo fuego sobre él para calcular la distancia. Ajustando el cañón sobre su montaje de 4 patas, el oficial de artilleros apuntó minuciosamente e hizo fuego. Sonó una gran detonación y el proyectil partió silbando en el espacio, describiendo una gran parábola. Segundos después, se oyó la explosión de la granada. Una gritería de entusiasmo acogió en las filas el primer cañonazo asestado a Tomochic. ¡Viva México! ¡Viva el general Díaz!, gritaron algunos, creyendo que aquel cañón era el triunfo de ellos y la derrota del pueblo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el general Díaz! ¡A las filas! ¡A sus puestos! ¡Ea! La pieza, siempre apuntada por el teniente, continuó sus disparos, mientras las columnas esperaban órdenes y se oía más vivo el tiroteo. Allá, en el otro lado, donde el coronel Torres se batía y su corneta de órdenes tocaba cada 2 minutos: «Atención, parte y rancho». Toque repercutido entre el lejano fragor de las detonaciones por los múltiples ecos de las montañas de la sierra. Continuamos el día de mañana con el capítulo 13 de esta novela, Tomochic, de Heriberto Frías. See you soon, my friends.